14 de enero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Paul Granda, el presidente del Consejo Directivo del IES. Un acuerdo nacional por la seguridad social invoca el presidente del Consejo Directivo del IES y el anuncio también sobre el acuerdo con Naciones Unidas. ¿El acuerdo es un hecho o debe salir de las tres partes que componen la seguridad social? Al menos ya se llegó a un acuerdo con el gobierno para el pago de su deuda al IES. Lo analizamos. También estará con nosotros Joaquín Viteri, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. La lentitud en conformar el Tribunal Contencioso Electoral y su repercusión en los reclamos represados con un proceso electoral ya en curso. ¿Es urgente lo represado o los reclamos son sobre el actual proceso y con las mismas reglas del Estado candidato? Lo revisamos. También estará Luis Hernández, consejero de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La sugerencia de una nueva consulta popular para ratificar lo actuado por el Consejo Transitorio, mientras a la ciudadanía le preocupa el inmediato cumplimiento de la consulta de febrero, pues hasta ahora no hay sanción a los corruptos, no hay recuperación de lo robado. Por lo visto, la semana pasada continúa una política comunicacional de que un escándalo tape un tema de fondo inconcluso. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. Los informes recalentados de los proyectos petroleros emblemáticos sirvieron de tapadera al retroceso en la focalización del subsidio al diésel, complementado por otro recalentado de una misteriosa industria metálica china y el salvataje al IES, de lo que se hablará otra semana. Mientras también se tapa el anuncio de la fiscal general subrogante sobre la incapacidad de la Fiscalía para alcanzar resultados judiciales con la montaña de corrupción que sigue creciendo, junto a una impunidad que continúa durmiendo. Esta es la verdad de la milanesa. El decreto presidencial que suspende la focalización del diésel para los transportistas hasta que el diálogo fructifique detiene la reducción del subsidio a los combustibles, así como no aporta nada nuevo a las judicializaciones en curso, la denuncia presidencial a la Fiscalía con las auditorías del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a los proyectos petroleros emblemáticos. Por eso no es de extrañarse que cae en picada la credibilidad del gobierno, mientras diligentemente el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana visita Carondelet para sugerir otra consulta popular que revalide alicaídos niveles de aceptación y popularidad. Esa consulta está desfasada con una realidad que muestra amplia decepción con los resultados de la consulta de febrero, pues no se ha sancionado a los corruptos ni recuperado lo robado, sino que se vislumbran nuevas contribuciones económicas de la ciudadanía víctima del latrocinio de coimas y sobreprecios impunes, así como de escuálidas realizaciones de los órganos de control de justicia y de elecciones, a pesar de los guillotinamientos del Consejo Transitorio de Participación, ya que las reglas para que actúen estos órganos son las mismas del Correato, en todo, en justicia, en control y elecciones, aflorando así la responsabilidad histórica de la miopía en los candidatos presidenciales y grandes líderes nacionales que descartaron la constituyente porque duraba mucho y no se desarrollaba el país, ni se desarrolla el país, y a estas alturas los resultados de la constituyente estarían listos para ejecutarse. En conclusión, hasta ahora tenemos una consulta diminuta e ilusiones de cambio, ilusiones que se evaporan. De ilusiones no se vive, de ilusiones se vegeta. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
El Consejo de Participación Ciudadana nombró ya en noviembre a los jueces que integran el pleno del TC, el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene entre sus encargos resolver cientos de causas pendientes. Su presidente, Joaquín Viteri, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación y estoy listo para responder las inquietudes a conocimiento de la Auditoría Nacional. Buenos días. ¿Qué priorizaron dentro de estas causas represadas y qué han podido resolver hasta ahora, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a candidaturas e impugnaciones? Necesariamente dimos prioridad para habilitar a los candidatos y candidatas a las diferentes dignidades de elección popular que debían inscribirse el 21 de diciembre. En ese aspecto resolvimos todos los casos de recursos de apelación que habían interpuesto, al igual que muchos movimientos políticos que tenían alguna situación de conflicto interno, también fueron resueltos, de tal manera que habilitamos tanto a los sujetos políticos, personas naturales, como también a los partidos políticos, a los movimientos que tenían conflictos pendientes de resolver en el Tribunal Contencioso Electoral. Hay un tema importante y que es responsabilidad también del Tribunal Contencioso Electoral en cuanto a sancionar los incumplimientos a la ley electoral. Por ejemplo, cuando hacen campaña anticipada, cuando irrespetan el gasto electoral en manejo de fondos públicos. ¿Ha habido denuncias al respecto? Nosotros estamos siempre sujetos a resolver todos los conflictos internos de las organizaciones políticas, los incumplimientos de los sujetos políticos en lo que se refiere a la campaña electoral, siempre con una preeminencia del conocimiento del Consejo Nacional Electoral, que viene a ser primero la instancia administrativa para que luego vaya a la instancia jurisdiccional que corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Obviamente, antes de llegar al Consejo Nacional Electoral, tiene que conocer una Junta Provincial Electoral que viene a ser una primera instancia administrativa. Luego va al Consejo Nacional Electoral y en materia jurisdiccional corresponde ya conocer los recursos, las denuncias, las infracciones que los ciudadanos y también los partidos políticos, los movimientos sociales que están participando en el proceso electoral lleguen a violentar las normas electorales. Y por ese proceso que hay que cumplir y que se lleva a cabo, lo que entiendo entonces con su respuesta es que el tribunal todavía no ha conocido ninguna denuncia que se haya presentado ni que haya conocido o trabajado el Consejo Nacional Electoral para que llegue a ustedes. Al momento existen alrededor de unos 37 casos de infracciones que el tribunal ya abocó conocimiento, pero no las concretamente referentes a la que usted me hacía una pregunta, no, sino a diferentes circunstancias que están dentro de lo que se refiere a la calificación de las candidaturas. Correcto. Porque usted comprenderá que el Tribunal Contencioso Electoral es la instancia final, definitiva. Correcto, jurisdiccional, pero justamente por eso es que el problema de siempre ha sido que como el Tribunal Contencioso Electoral no puede actuar de oficio cuando, por ejemplo, se está incumpliendo la ley o haciendo campaña anticipada, que era a lo que yo me refería, se queda prácticamente de espectadores por el proceso hasta que la ciudadanía o los actores políticos denuncien. Habría que promover entonces que se dé esa denuncia para que los casos no sigan y queden en nada o ya cuando los hechos están consumados. Necesariamente, como usted bien lo ha hecho, una precisión correcta para que la ciudadanía lo conozca y sobre todo los sujetos políticos. El tribunal no puede actuar de oficio. El tribunal requiere recibir un recurso, recibir una queja, recibir una denuncia de una persona autorizada. Obviamente también puede hacerlo un ciudadano, siempre y cuando cumpla con los requisitos que justamente de procedimiento están determinados en la ley electoral y en las normas internas del tribunal.
y es al Consejo Nacional Electoral al que le compete a través del monitoreo establecer, por ejemplo, si hubo campaña anticipada y luego imputar al gasto. Pero eso, de los antecedentes que ya hemos visto, no siempre pasa o hay el riesgo de que pueda ser direccionado. Entonces, frente a ese problema, lo que podríamos reconocer es que las reglas siguen. Por eso decíamos que las reglas se mantienen de como se les instauró en el anterior gobierno, pero en este sentido, sobre esto, por ejemplo, no se las han cambiado, siguen así. Exactamente, y nosotros, una de las limitaciones que usted hace muy buena precisión sobre lo que se refiere a los quienes pueden ser candidatos, quienes no pueden ser candidatos, que inclusive hay que estar muy claros para conocimiento de la ciudadanía. La Constitución y la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia son normas que están absolutamente en las mismas condiciones y requieren, como sería lo lógico, una reforma constitucional, una reforma legal para efectos de que todas estas situaciones que no están previstas de manera precisa, concreta, en la Constitución y en la ley, porque le podría decir que en algunas situaciones jurídicas fundamentales, lo que está en la Constitución está en la ley, obviamente por razones de concordancia, pero no le deja a la Constitución una ampliación a la ley, no le dice, y las que determine la ley en el caso de infracciones, sino simplemente determina la Constitución esas normas y la ley las transcribe textualmente, obviamente, pero no puede ampliarlas porque justamente no le permitió la Constitución. Entonces, ahora, es imperativo que haya una reforma constitucional y una reforma legal. Lo penoso de esto es que estemos hablando de una reforma constitucional cuando, y hay que hablar de las responsabilidades, cuando tuvo tiempo la Asamblea para hacer las reformas necesarias, por ejemplo, en cuanto al control electoral. Sí cambiaron la elección de los consejeros de participación ciudadana, pero hay otros temas que no les interesó tocar y hoy quedan las excusas que habrá desde el Consejo Nacional Electoral, desde la Asamblea, que es que la ley que no es clara, que por eso no controlan. Entonces, se pudo haber cambiado, por ejemplo, legislación en lo que se refiere, para que le quede claro a nuestra audiencia, que el Tribunal Contencioso Electoral pueda actuar de oficio, sancionar, sin esperar a que alguien buenamente quiera denunciar, porque entre bomberos no se pisan la manguera tampoco, refiriéndonos a las organizaciones políticas. Necesariamente el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano máximo de administración de justicia. Esto quiere decir que cualquier infracción electoral que puede ser conocida en el ámbito administrativo y que puede ser resuelta, tiene la posibilidad de que se interponga un recurso, que se interponga cualquier tipo de reclamación y llegue al Tribunal Contencioso Electoral. Pero como usted bien hace la apreciación, si hay una ampliación mediante reforma constitucional, porque lamentablemente no puede la ley hacerse exclusivamente una reforma por parte de la Asamblea Nacional, porque la Constitución determina de manera expresa. Entonces, si la Constitución determinaría estas zonas de infracciones, esto está prohibido, y agregue además las que establezca la ley y la normativa interna del Tribunal Contencioso Electoral, podría ahí sí prácticamente darse una posibilidad de que la Asamblea se dirija solamente a la ley. Pero en el caso que estamos hablando concretamente, prohibiciones, atribuciones, están en la Constitución y también están en la ley textualmente prácticamente transcritas. Algunas de las observaciones de Joaquín Viteri, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación y por la oportunidad de informarle al país cuáles son nuestras funciones y nuestras responsabilidades. Igualmente, 7:15. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Luis Hernández, el consejero de Participación Ciudadana transitorio. Vamos a hablar sobre la sugerencia al presidente de la República de convocar a una consulta popular y los temas de esa consulta. Manténgase en nuestra sintonía. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, anunció la puesta en marcha del Acuerdo Nacional por la Seguridad Social y la firma de un acuerdo de cooperación con el Sistema de Naciones Unidas. Paul Granda, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto, Alfredo.
Está puesto en marcha un acuerdo nacional por la seguridad social, según boletín de prensa del IES. Esto presupone la existencia de un acuerdo nacional. Este acuerdo nacional, ¿con quiénes? ¿Cuándo? ¿Sobre qué materias es dicho acuerdo? En definitiva, es el planteamiento de un ejercicio de gestión y proyección en el tiempo, estimado Alfredo. Nosotros hemos hecho ya un diagnóstico de la situación, del estado de situación de la institución y hemos definido dos líneas de actuación. La primera, a corto plazo, ahí creo que es importante decirlo, hay que desarrollar un conjunto de acciones de manera inmediata. Tenemos problemas, por ejemplo, en la atención de salud, la lista de espera que tenemos es en algunos casos de hasta 2, 3 y hasta 4 meses. Eso hay que revertir de manera inmediata y estamos implementando un plan que precisamente nos permita reducir en 24, 48 horas esa lista de espera. Hay que dar una buena atención en materia de salud. Tenemos medidas también al corto plazo, por ejemplo, en la ampliación de la base de afiliados que necesita o que requiere el Seguro Social. Estimamos que más o menos 500,000 afiliados están en condiciones, o personas, perdón, en el Ecuador están en condiciones de ser afiliados, están en posibilidades de cotizar, y eso son dos factores fundamentales que van a cambiar precisamente la legitimidad y la imagen que tiene el Seguro Social. Pero como usted lo ha dicho, se suscribió recién hace pocos días un convenio con Naciones Unidas en dos ejes de actuación. Primero, en el acompañamiento de lo que será ese gran acuerdo nacional por la seguridad social, y segundo, obviamente, en el tema de la implementación de una unidad de transparencia y de ética que es imprescindible que funcione en el Seguro Social. Este acuerdo nacional, fundamentalmente entre trabajadores, entre empleadores, entre afiliados, que nos permita discutir sobre aquellas medidas de fondo que se deben tomar sobre la seguridad social, pensando en su proyección en el mediano y largo plazo. Si no tomamos decisiones... Ahora, el anuncio de la puesta en marcha de este acuerdo, ¿es un anuncio que formula usted como representante del gobierno o hay un consenso ya con representantes de trabajadores y empleadores para trabajar al respecto? Es una iniciativa, por supuesto, del Ejecutivo, es una iniciativa en mi calidad de representante del señor Presidente de la República en el Consejo Directivo, pero ha sido muy bien recogida por parte del representante de los empresarios. Hay una buena predisposición desde los afiliados y no solamente eso, sino que hemos logrado sumar, como decíamos, a Naciones Unidas, hemos logrado ya sumar a varios sectores de la academia, universidades y también desde la sociedad civil. Es decir, este es un esfuerzo, Alfredo, imprescindible que sea de carácter común, colectivo. Lograr un gran pacto por la seguridad social, que es en el marco del pacto por la gobernabilidad que ha presentado el presidente de la República, es necesario para tomar decisiones que nos permitan sostener el seguro social y obviamente garantizar el acceso a la salud y garantizar el derecho, en este caso, a los afiliados de tener su jubilación como corresponde. Entonces, son decisiones que debemos trabajarlas en conjunto y que debemos construirlas en equipo todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Los acuerdos de cooperación con Naciones Unidas se firman con las agencias especializadas del sistema. En este caso, la agencia especializada es la OIT, Organización Internacional del Trabajo. ¿El acuerdo de cooperación es puntual con la OIT directamente o una carta de intención con el representante residente de Naciones Unidas en Quito? El acuerdo inicial obviamente es de carácter marco. Eso se lo ha hecho con el representante de Naciones Unidas en Quito, pero tenemos ya un acuerdo puntual con la OIT, un acuerdo incluso en donde está establecido ya una contraprestación económica y fundamentalmente en dos ejes: el acompañamiento para encontrar los caminos de sostenibilidad que debe tener el Seguro Social. No se olvide que el Seguro Social no debe solamente resolver los problemas de la coyuntura, de las cuotas, de las pensiones que se pagan mes a mes, sino tiene que proyectarse hacia futuro. Yo creo que eso es lo que debemos nosotros tener absolutamente claro. Y obviamente también trabajar ya con las otras líneas de Naciones Unidas en el tema de la lucha contra la corrupción a través de esta unidad de transparencia y ética. Es decir, del convenio marco ya se están desprendiendo algunos convenios en particular que van a tener acciones puntuales, estimado Alfredo. ¿Algunas ideas concretas sobre ese comité de transparencia y ética que tiene que ver con las contrataciones del IES? Bueno, fundamentalmente hay que evaluar todas aquellas denuncias que se presentan respecto del manejo, por ejemplo, de nuestros centros hospitalarios, de la adquisición de medicamentos, de insumos. Nosotros creemos que este tipo de acciones tienen que ser absolutamente claras, transparentes, ceñidas a la ley, a lo que establece la Constitución, y porque ahí podemos encontrar una serie de problemáticas que nos generan no solamente un tema de carácter ético, sino también un asunto en donde se pierden muchos recursos que son necesarios para la seguridad social. Entonces, esta unidad de transparencia
Transparencia y Ética va a trabajar en esa línea, va a receptar las denuncias, va a procesar las denuncias y en el caso de que corresponda y sea necesario, obviamente tendrán que ponerse en conocimiento de las autoridades de control. Insisto, el Seguro Social, este momento, estimado Alfredo, requiere de decisiones contundentes y precisamente ese es el mandato que nos ha dado el presidente de la República y nosotros, en su calidad de representantes ante el Consejo Directivo, llevamos esa voz de ser absolutamente transparentes y no solo eso, sino mirar y tomar las decisiones que correspondan para asegurar la sostenibilidad del Seguro Social. La sostenibilidad financiera del IES es fundamental y se debe partir de un estudio actuarial. ¿Ya se ha mandado a hacer dicho estudio? Tenemos ya en pocas semanas los estudios actuariales, tanto del Fondo de Salud como del Fondo de Pensiones, que son los fondos más grandes en cuanto a volumen, si cabe el término desde el punto de vista financiero, y seguramente ahí tendremos algunas señales. No se olvide que en este caso los estudios actuariales de alguna manera establecen en qué condiciones está en perspectiva de futuro esos fondos, pero hay que tomar decisiones a corto plazo y precisamente por eso es que nosotros hemos definido este conjunto de acciones que hemos planteado como el tema del mejoramiento en cuanto a la calidad de la atención en salud en nuestros centros hospitalarios, el tema de la unidad de transparencia y ética, el tema del acuerdo nacional y también la ampliación de la base de nuestros afiliados. Entonces, sin duda alguna, nosotros tenemos que trabajar en este corto plazo para sentar bases sólidas para tomar las decisiones que nos permitan garantizar la sostenibilidad. Ahora, esta sostenibilidad en algún momento eventualmente podría requerir el aumento de las aportaciones de patronos y empleados. Mire, yo creo que ese tipo de temas precisamente son los que deben discutirse en el acuerdo nacional. Primero por la característica misma del instituto, es decir, el instituto tiene un gobierno tripartito, en donde tiene presencia o representación los empresarios, en donde tiene presencia y representación, en este caso, los afiliados y los trabajadores, y obviamente la representación del Ejecutivo. Yo creo que el acuerdo nacional debe analizar, reflexionar sobre los temas que precisamente representen la definición de una política y de una acción que garanticen la sostenibilidad, pero eso no puede ser parte de una decisión unilateral de ninguna manera. Yo creo que esas decisiones tienen que ser producto de ese consenso y ser legítimos como corresponde. Se debe analizar todas las aristas, todos los elementos necesarios que nos permitan salvar y sacar adelante el Seguro Social, que creo que es la prioridad. Claro, son las tres partes que aportan, porque realmente aporta el empleador, aporta el empleado y también aporta el gobierno, no solo en cuanto al fondo de pensiones, sino también que aporta respecto a los familiares de los afiliados que ahora son atendidos en salud. Respecto a estos aportes del gobierno, ¿existe ya algún acuerdo sobre la deuda que tiene el gobierno con el Seguro Social? Bueno, hay dos temas aquí fundamentales que vale la pena tocar, Alfredo. El primero, que ya en el presupuesto general del Estado está considerado el 40% que habitualmente el Estado venía transfiriendo al Seguro Social para garantizar fundamentalmente el fondo de pensiones. Eso está ya dentro del presupuesto y eso es una garantía, eso de alguna manera nos da un oxígeno, digamos, para tomar y obviamente entrar en este proceso de diálogo, de acuerdo nacional, en donde se deben discutir algunas decisiones de fondo. Y luego, obviamente, lo que tiene que ver con la conciliación de cuentas. La Contraloría General del Estado, en uno de sus informes, establece la obligación de la creación de un comité que efectivamente evalúe y determine cuál es la deuda tanto del Seguro Social para con el gobierno, porque existe también deudas de los servicios que presta el Ministerio de Salud, y la deuda que puede existir o que existiría en este caso del Estado hacia el Seguro Social, en donde efectivamente tenemos datos, algunas cifras preliminares. Entonces, una vez que se determine en este comité el monto, habrá que establecer la forma y el mecanismo de pago. Ya lo estamos haciendo en este comité conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, la conciliación de estas cifras, ¿no? Como ¿existe algún cronograma al respecto, no solo sobre la deuda, sino sobre los otros aspectos de la puesta en marcha del acuerdo nacional? Inmediato, es decir, lo lanzamos la semana pasada, Alfredo, inmediatamente estamos haciendo ya la convocatoria a los primeros espacios de diálogo, a los diferentes sectores, haremos una convocatoria nacional en donde estaremos todos en una sola mesa, obviamente evaluando las medidas a corto plazo que ya se están implementando y a continuación obviamente se discutirá sobre aquellas decisiones de carácter estructural que son necesarias en el Seguro Social. Y en el caso de la creación de la unidad de transparencia y ética es de manera inmediata y el mejoramiento en la calidad del servicio de salud es de inmediato. Estamos implementándolo ya con pilotaje en algunas ciudades en donde esperamos ver resultados que nos permita replicar en nuestros más de 700 centros de atención que tenemos a nivel nacional. Paul Granda, presidente del directorio de IES, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.
A usted muchas gracias, Alfredo. Steffi. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Luis Hernández, del Consejero de Participación Ciudadana Transitorio. El Consejo Transitorio solicitó la semana pasada al presidente Moreno otra consulta. ¿Por qué quieren ratificar lo actuado? Ya regresamos con eso. No se vayan. La consulta popular de febrero, cuyo pronunciamiento es de obligatorio e inmediato cumplimiento, según el artículo 106 de la Constitución, registra un decepcionante nivel de cumplimiento. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana solicitó la semana pasada al presidente Lenín Moreno otra consulta para que ratifique lo actuado por dicho Consejo. Está con nosotros Luis Hernández, integrante del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, don Alfredo, un gusto saludarlo y verlo. Igualmente. ¿Qué sentido tiene pedirle al pueblo una ratificación del actuado? ¿Se excedieron acaso en sus funciones al desintegrar los órganos de las funciones electoral, judicial y de transparencia y control como ordenó la consulta? En la reunión que tuvimos con el señor presidente de la República, en la que estuvimos todos los consejeros, no se mencionó esa consulta en ningún momento. Se habló de una consulta, pero se habló de a futuro, pensando tal vez en las funciones que debe tener el Consejo de Participación Ciudadana. El tema de una consulta eventual para ratificar lo que nosotros hemos hecho, eso quedó ya desvanecido hace mucho tiempo, porque particularmente yo creo que nosotros somos responsables por nuestros actos y hemos actuado de acuerdo a lo que establece la Constitución y nuestro mandato. Se ha cumplido en reorganizar todos los órganos del Estado cuyos integrantes fueron seleccionados por el Consejo de Participación Ciudadana que la consulta popular declaró cesante. Quedó pendiente la Corte Nacional. Indudablemente que dentro de todo el esquema que hay que cambiarlo, queda por evaluar la Corte Nacional de Justicia. Esperemos que esa sea una de las tareas principales que haga el nuevo Consejo de la Judicatura, que tendrá que entrar ojalá en los próximos 15 días ya en funciones. Es muy importante que se termine de reinstitucionalizar a nuestro país, para que con nuevos bríos, con una nueva esperanza y con nuevas personas designadas desde un ambiente de independencia como es el actual Consejo, realmente atendamos todos los requerimientos tan esperados de una justicia imparcial y que produzca resultados que todos estamos esperando en cada día. Precisamente la pregunta 1 de la consulta popular fue la más votada y ordenó reformar la Constitución para declarar la muerte civil de los corruptos, sancionarlos y recuperar lo robado. Hasta el momento esto es letra muerta porque la Fiscalía ha sido desbordada por la montaña de denuncias represadas por la metida de mano. Se requiere el apoyo de expertos internacionales de Naciones Unidas para que la Fiscalía pueda cumplir sus deberes, o debemos seguir esperando simplemente a que haya un nuevo Consejo de la Judicatura, una nueva Corte Nacional, o que se le siga disminuyendo el presupuesto a la Fiscalía, tal como se ha hecho hasta el momento? El momento en que tengamos estas nuevas instituciones con nuevas cabezas, yo creo que hay que darles la oportunidad de que realmente cumplan sus funciones. Hay que considerar que nosotros, por ejemplo, en los próximos días vamos a designar ya al fiscal general del Estado, pero al mismo tiempo que designamos un fiscal que es un cambio de liderazgo, de la cabeza de esa institución tan importante para el Ecuador, tenemos también al mismo tiempo en el Consejo, y es lo que estamos discutiendo, presentar una normativa que permita realmente que las nuevas cabezas que se nombren tengan mejores instrumentos para cumplir su misión. En verdad está en el ambiente la idea de que tal vez se necesita una comisión parecida a la que existe en Guatemala. El contexto ecuatoriano es totalmente diferente. Somos un país con instituciones mucho más fuertes que Guatemala. Guatemala vive una trilogía siniestra, que es crimen organizado, que es violencia al interior del país
y al mismo tiempo instituciones sumamente débiles. Eso no es el caso del Ecuador. Bueno, pero el que habló de Guatemala... una comisión como la de Guatemala fue el presidente Lenín Moreno. Por ejemplo, aquí desde Contacto Directo no hemos vinculado necesariamente a lo de Guatemala. Decimos un apoyo de expertos internacionales de Naciones Unidas para cumplir con recuperar lo robado, porque no hay experticia nacional. Hemos tenido 3 fiscales en un año, vamos a tener un nuevo fiscal. ¿Y de qué será capaz ese fiscal? Una sola persona puede hacer lo que no ha hecho toda una institución que fue disminuida, que fue preparada para otras cosas, a la que se le metió la mano durante una década. Ese es el problema. Sí, don Alfredo, es un buen punto. Indudablemente que para eso necesitamos la asistencia, la asesoría internacional. Esa fue una de las razones por las cuales un grupo de consejeros viajamos a la Gran Bretaña y ahí nos dieron ideas y nos dieron ciertos instrumentos que hay que discutirlos para recuperar el dinero y obviamente mejores instrumentos que nosotros podemos asimilar para luchar contra la corrupción. Indudablemente en eso cualquier organismo internacional es bienvenido para que nos dé asesoría, que no sería la primera vez. Ya sucedió eso cuando se cambió la Corte Nacional de Justicia, hubo una veeduría de la ONU. Igualmente cuando se designó esta Corte de Justicia que necesita ser evaluada, también hubo una veeduría. Pero una veeduría de la ONU, el señor Dupuy, me acuerdo, un argentino de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que era inconstitucional. O sea, el concurso dijo, bueno, está bien, pero eso no tiene base constitucional. O sea, se nombró una corte modelo, entre comillas, que no tenía base constitucional. Sí, indudablemente esas son las veedurías y claro, ahí ya entra la interpretación de diferentes juristas. Obviamente él es una persona que viene desde afuera y también aquí había juristas que opinaban lo contrario. En todo caso, creo que fue un grupo que se integró a la Corte Nacional de Justicia, que realmente era de personajes de muy buena, de una gran altura jurídica. Entonces yo creo que siempre va a interpretaciones. Hay gente que también piensa que el Consejo no ha hecho las cosas de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero los hechos van a demostrar que sí lo hemos hecho, y más aún cuando ya vengan las actuaciones de las personas designadas, todos sabremos que hicimos lo correcto y sus actuaciones van a avalar justamente esta esperanza de tener mejores momentos en lo que a la impartición de la justicia se refiere. Especialmente en lo que usted dijo hace unos momentos, que es el cambio de normas para actuar por parte de estos órganos. Pues la consulta fue diminuta, sin cambiar las reglas del correato, lo que dejó a cargo de la Asamblea y de las sugerencias que presenta el Consejo Transitorio, pero también se cumplió hasta el momento este mandato. ¿Cuáles son esas sugerencias? ¿Cuándo se presentan? ¿Se están preparando ya? Sí, el punto que usted menciona, don Alfredo, es realmente lo que tenemos que tratarlo, porque no solamente hay que cambiar las cabezas, hay que cambiar la normativa que no permite que realmente esas cabezas desempeñen bien su función. Estamos preparando la normativa. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría existe una iniciativa que me parece muy, muy buena. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es una forma de auditar el dinero de los estados que lo practica en la Unión Europea y casi todos los países de Europa. Para darle un ejemplo, por ejemplo, en Francia, parte de este Tribunal de Cuentas han sido personajes de una altura política como, por ejemplo, el presidente Chiriad y el presidente Hollande. Ellos fueron parte del Tribunal de Cuentas. Eso demuestra realmente que un Tribunal de Cuentas funciona porque es más fácil presionar, más fácil hacer que se someta a intereses mezquinos y particulares. Una sola persona que es un contralor, ya lo vimos en los 10 meses anteriores, que el señor Polit, que un consejo, un órgano colegiado que integrado por varias personas, es más difícil que pueda someterse a estas presiones y que sucumba a lo que en estos últimos 10 años pasó, hacerse de la vista gorda, ocultar informes y como resultado de lo que conocemos. Pero hablando de una sola persona, por ejemplo, tenemos que para fiscal una de las personas con más opciones es Diana Salazar, que tuvo una gran labor en el caso de Brexit. Pero ella tuvo que renunciar porque fue amenazada. O sea, ella salió del cargo porque estuvo amenazada de muerte. Entonces, ahí es que me pregunto yo, ¿se puede pensar que Diana Salazar, si es que la nombran fiscal, podrá cumplir cuando la Fiscalía no está preparada, no tiene el apoyo suficiente todavía para recuperar lo robado y sancionar a los corruptos? El cumplimiento del deber, y más aún
funciones tan altas como la Fiscalía y otras realmente demanda un gran sacrificio. Y los ecuatorianos tenemos que realmente estar dispuestos a ese sacrificio. Yo creo que en el Ecuador no se han agotado los buenos ecuatorianos y todos aquellos que se presentan a estos concursos están demostrando que quieren participar. Obviamente hay que estar atentos a que estos ecuatorianos sean acompañados por un Estado fuerte, sea Fuerzas Armadas, policías, servicios de inteligencia, etcétera, la opinión pública, la prensa, para que puedan cumplir su misión, de manera que no se encuentren solos y que estén acompañados de este deseo y de los instrumentos que tiene el Estado para protegerlos en el cumplimiento de su deber, que como digo, no es fácil. Pero sin embargo, mantener incumplida la promesa de la cirugía mayor contra la corrupción es una deuda muy fuerte. Sí, es una deuda fuerte que nunca va a terminar de poder saldarse. Es una tarea de todos los ecuatorianos, de todas las instituciones, pero si tenemos el objetivo bien claro, tenemos los medios adecuados y tenemos la voluntad política de todos los ecuatorianos de hacerlo, yo creo que lo vamos a conseguir. No creo que el Ecuador esté en una situación desesperada, una situación de expectativa es la que va a presentarse y esa expectativa tiene que ser satisfecha por los que están en las posiciones de decisión para hacer que esa expectativa no quede únicamente en un sueño, sino en una realidad. Bueno, los hechos son los que hablan. Luis Hernández, gracias por su participación y contacto directo. Un gusto. Estefi. Así concluimos esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía, deseándoles una buena semana y Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.